llegando al final y tenemos ahora un panel bastante interesante que va a repetir algunas de las cosas que fuimos viendo durante el día, que es el rol de Corporate VC. Para eso tenemos a 3 Corporate VCs bastante diferentes en su estrategia, así que lo primero que quisiera hacer es pedirles a cada uno que haga una breve introducción de su compañía y del foco o la estrategia de sus fondos. Carlos, que va a intentar hablar en portuñol, a ver si podemos empezar por vos. Llegó el momento de diversión de la tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ariel, y todos. Muy bueno el evento. Yo manejo Qualcomm Ventures en Latinoamérica. Qualcomm es la empresa líder en tecnologías inalámbricas, celular y otras cosas inalámbricas. Y nosotros ya tenemos Qualcomm Ventures como formalizada hace 15 años. Hoy somos el tercer mayor inversor corporativo global, detrás de Google e Intercapital. Tenemos un portafolio global por volta de más o menos 150 empresas y 22 investment managers en 8 geografías, o sea, China, India, Corea, Israel, Europa, North America y Latinoamérica. Nosotros somos inversores agnósticos, o sea, hacemos desde seed hasta Series D, Series C. La gran mayoría, diría que 90 y pico por ciento de los cheques que escribimos son como de 1 a 10 millones de dólares. Podemos hacer más, es la excepción. Y tenemos incluso un programa de seed que podemos hacer un pequeño check para empezar, entender un poco, llegar cedo, muchas veces es importante llegar cedo, y a partir de allí invertimos más y aumentamos nuestra participación. El foco principal es Internet móvil, claro. El móvil hoy es la mayor plataforma que hay más teléfonos en el mundo que, como se dice, escova de dente. Ceviche de dente, o sea, todos, yo creo que hoy ya miré mi teléfono más de 200 veces en cuanto estaba aquí prestando atención. Y está revolucionando varias industrias, educación, salud, movilidad urbana, etc. O sea, tenemos interés en invertir mundo afuera. Yo un poco conté que empezamos esto con el objetivo de invertir, principalmente seed, digamos, hemos hecho inversiones de entre 50 y hasta 250 mil dólares, y creo que ha ido evolucionando el mandato y el por qué hacemos esto, que de hecho creo que es una de las características interesantes del Corporate Venture Capital, es que no sé si no está muy bien esto, que te replantees cuáles son los objetivos principales a medida que perdura en el tiempo el fondo. Y en términos de estructura, creo que lo que es interesante contrastar contra mis dos colegas acá es que nosotros tenemos quizás el modelo menos desarrollado en forma standalone. O sea, lo nuestro es un fondo, pero que es operado totalmente internamente por el mismo equipo de Corporate Development que tenemos. Y quizás de los 3 modelos que vamos a ver es el modelo que trata de retener la mayor cercanía cuanto a mandato, cuanto a tipo de empresas del core business, ¿no? Sí, ahora que lo decís es interesante que somos 3 formas completamente diferentes. O sea, nosotros nacemos, a ver, Telefónica siempre tuvo, yo soy parte de Wire es parte de una estrategia que se llama Open Future, que es el brazo de innovación e inversión del grupo Telefónica, y nosotros lo que comenzamos siendo una aceleradora en el modelo tradicional, en realidad también dentro de las corporativas, fuimos, si no la primera, debemos haber sido la segunda o la tercera. Lo que empezamos a hacer es como a llenar escalones faltantes en una escalera para tratar de tener la mayor cercanía a descubrir un talento joven y tener todas las herramientas para acompañarlo hasta el momento en el cual el talento joven ya se instala, se consolida, se convierte en una empresa, y lo vamos acompañando en diferentes rondas. Entonces, tenemos diferentes etapas. En estas diferentes etapas vamos desde Wire, que es lo más conocido, que es la aceleradora nuestra, que está acá en Argentina y en otros países, pero después tenemos 5 fondos de inversión diferentes que están manejados a través de terceras personas, a propósito para evitar señales negativas hacia el mercado si decidimos no hacer un follow-on en una startup. Tenemos un fondo propio, que es Telefónica Ventures, que es mucho más cercano a Qualcomm Ventures, porque son inversiones estratégicas en
negocios que suman al core de la empresa. Y finalmente tenemos lo que llamamos una factoría de innovación, que es un fondo extra de otros 200, creo que son 200 o 250 millones de euros que están disponibles como para completar ese camino. Entonces, básicamente somos un corporate venture con diferentes etapas y más en un modelo más abarcativo que trate de generar innovación para la empresa. Okay. Me gustaría hablar específicamente de las experiencias de ustedes en sus fondos, pero además también como interactúan con el mundo de corporate venture y con venture en general, también quiero tener las opiniones de cómo es esa relación. Mencionaste recién, Mariano, esta idea de mandar la señal equivocada, y cuando uno ve los modelos de corporate VC desde el lado de los emprendedores inclusive también, muchas veces está ese mito o ese miedo de uy, me estoy metiendo con un inversor que puede tener una agenda que no necesariamente se alinea, como hablaron en el panel anterior. Quisiera escuchar un poquito los comentarios de ustedes de, primero, qué opinan acerca de ese mito y en particular, cómo hacen ustedes en sus propias compañías para tratar de minimizar el impacto. No sé si... Nosotros invertimos por 4 razones principales. Somos un inversionista estratégico, sí, que significa para mí, en primer lugar, somos inversionistas. O sea, nosotros gastamos nuestro tiempo en oportunidades que, si bien sucedidas, podrán nos ayudar a crecer el mercado en que actuamos, a aprender más lo que hay de innovación. A pesar de tenermos decenas de miles de ingenieros, no tenemos un monopolio en innovación. Hay muchas cosas, muchos problemas locales que se pasan aquí en Buenos Aires, en Brasil, que no son problemas en California, ¿no? Y estas son oportunidades, o sea, nuestra tecnología está siendo usada y consumida en el mundo afuera, y hay soluciones nuevamente que son... Entonces, invertimos primero pensamos como inversor, agimos como inversor financiero, pero invertimos en cosas que puedan ayudar a crecer el mercado, cosas que estén alineadas con objetivos de medio y largo plazo, ¿no? Y invertimos también para aprender. Nuestra inversión en Waze hace mucho tiempo fue para entender el concepto, que es el concepto de crowdsourcing, ¿no? Ese era un tema nuevo, no se sabía si funcionará o no, pero muy poderoso. Y claramente este modelo está siendo usado en varias otras plataformas. Hay sí una situación, cuando el business en que invertimos es muy cerca de nuestro core business, el tema puede ser un poco más, ¿cómo se dice? Sensible, ¿no? Pero la gran mayoría de lo que hacemos en porcentual, diría que 90% es más lejos. O sea, este tema puede ser, y hay que tomar cuidado por los dos lados, pero sí, yo estaría aquí mintiendo si decía que esto no es un problema. Puede acontecer, no es común, pero puede acontecer, y hay que tomar, los dos lados tienen que se sentir confortables, tienen que se, entender que es para las dos partes es importante estar intentando desarrollar algo en conjunto. Creo que de lo que dijiste vos hay dos temas como por separado. Primero es el tema de la señal que vos le mandas al mercado. En nuestro caso, básicamente el tema de, para el que no lo sepa, la mala señal que uno puede lanzar a un mercado cuando vos tenés muchas inversiones. Nosotros en el caso de Open Future tenemos más de 570 inversiones ya hechas a lo largo del mundo. Invertimos en una etapa temprana y tal vez en una segunda etapa decidimos invertir en una empresa que compite con otra o que está dentro del mismo eslabón de nuestro portfolio. Entonces, en lo cual el mercado puede decir, ¿por qué invertís en A y no en B? Significa que A es la ganadora, B va a perder. No sé, como dijo Quasar, Santi, en cuanto recibís plata se acabó el partido, cosa que yo no comparto. Más allá de eso, lo que el mercado puede entender es que, a este le pusieron plata, el otro startup va a morir. Nosotros, para evitar eso, lo que tenemos es como una capa de managers intermedios en los fondos, que son externos y que tratan de alinear más los objetivos de los emprendedores y los de Guaira y los de Open Future en una sola línea. La realidad es que nosotros no tomamos participaciones mayoritarias, no creo que ninguno de nosotros tres tomemos participaciones mayoritarias, creo que todos tomamos participaciones minoritarias, con lo cual
podemos hablar con los emprendedores y ayudarlos a negociar, tal vez cuando entra un inversor nuevo, decirles qué es lo que está haciendo este inversor, qué es lo que no está haciendo, qué es lo que está tratando, pero es muy raro que tengamos problemas de ese estilo. Entonces, formalmente lo evitamos con una capa de managers intermedios y con evitar tomar posiciones mayoritarias en la empresa, que fue algo que cuando nosotros empezamos a invertir nadie nos creía. Se imaginaban que íbamos a tomar posiciones mayoritarias y que siendo Telefónica nos íbamos a querer comer a toda la familia del emprendedor. O sea, el emprendedor, la familia y el perro. Pero, y aparte le íbamos a cobrar con un SMS premium. Pero poco a poco lo fuimos demostrando que no era necesario eso y que todos podíamos hacer negocios y crecer un ecosistema. Entonces, a nivel señal creo que eso está evitado, y después alinear decir que uno alinea las filosofías es algo tan, qué sé yo, tan raro, o sea, es oscuro, como el humo de Lost, pero Pero por lo menos uno puede saber cuál es la agenda del otro lo más posible, ¿no? Yo creo que el emprendedor, o sea, yo creo que de hecho hubo un par de charlas antes que eran bastante interesantes, porque el emprendedor tiene que entender que el inversor quiere ganar plata, o que el inversor quiere lograr innovación para su empresa, o que quiere formar parte de un negocio, o que quiere entenderlo, como acaba de decir Carlos. Después, sí, podemos alinear cosas, y creo que ahí está también la inteligencia del emprendedor en saber que me quiero sumar a que me invierta. Por ejemplo, si yo soy Nubimetrics y Mercado Libre abre sus APIs, o sea, es obvio que tengo que pivotar ese modelo. ¿Por qué? Porque juntos podemos crecer, yo puedo tener toda su base de usuarios, ellos también. Entonces ahí sí hay una alineación de negocio, una alineación de negocio que es clara, que resultó beneficiosa para ambos. Después, el tema de la filosofía... Me sumo a esa, porque creo que ahí está la clave, ¿no? Rapidito, yo creo que todos hemos sido bastante transparentes, que es distinto si te vas a dejar invertir por un corporate venture capital. Primero, la respuesta es al emprendedor. Lo que yo le recomendaría a un emprendedor es asegúrate, porque van a haber algunos costos de tener un estratégico adentro. Asegúrate que el beneficio está para compensarlo. Un poco lo que yo decía antes, de que nosotros en un momento nos dimos cuenta que la promesa estaba rota y tuvimos que salir a pedir ayuda y armar programas para realmente asegurarnos que el beneficio de distribución, de transferencia de conocimiento, de todo lo demás, estábamos delivering, ¿no? Y que existía. Y creo que eso es fundamental a la hora de decir voy a dejarme ser invertido por el Mail E-Commerce Fund o por Qualcomm Ventures si estoy muy cerca del core, ¿no? Y del otro lado, creo, para las corporaciones que están pensando hacer Corporate Venture Capital, creo que sí hay maneras de estructurar, asegurarte que no estás simplemente poniendo fichas y librándolo al azar. Nosotros hemos tenido muchas de las inversiones que hemos hecho los desembolsos contra milestones y benchmarks concretos. Es decir, hemos podido, aún con una participación accionaria chica, marcar muy claro los hitos al cambio de los cuales vamos desembolsando. Ahora, ¿qué hicimos? Lo hicimos de forma súper transparente, documentada y desde el principio, como para decir, se establece la confianza, esto es lo que yo necesito para invertir en vos, si vos me das esto es lo que yo te doy. Ahora, perdón por interrumpirte, o sea, de hecho, Meli coinvierte en algunas empresas, Nubimetrics es una empresa de Wire en la cual entró Meli. Creo que una de las cosas que distingue a un buen VC, sea corporate o no, es la diferencia entre la charla que tiene, el letter of intent y después el contrato final que termina mandando para invertir. Y eso es algo que los emprendedores muchas veces dicen, ok, tengo un inversor corporativo cerca, por hablar de los corporativos, ¿no? Entonces tengo un estratégico cerca. Necesito Telefónica porque es un modelo que tiene que ver con mobile, o que tiene que ver con Qualcomm porque tiene que ver con Internet of Things o con e-commerce, entonces quiero Mercado Libre. Entonces, los emprendedores con solo ver que el estratégico les suma valor, se olvidan de revisar un montón de cosas, se olvidan de mirar un montón de otras cosas, y así aparecen inversores que tienen un poder de fuego diferente. Entonces, está bueno que haya un ida y vuelta entre emprendedores y que las corporaciones se vean obligadas a ser más transparentes. O sea, en nuestro caso tuvimos que ser muy transparentes. O sea, nosotros tuvimos que, desde el 2011 creo que tenemos nuestras notas convertibles y toda nuestra política y nuestro ARCA, que es el acuerdo regulador de no sé qué, porque es una palabra muy larga, pero lo tenemos colgado en internet porque no podemos jugar
con eso. Sí, creo que también varía mucho si un corporate VC actúa como lead investor o simplemente el estratégico que uno trae a la mesa por ese valor que puede llegar a tener. Ahora, en el caso de Meli, que es un poco diferente del de seguro que el de Guaira y con algunos programas de Telefónica y también de Qualcomm, ¿cómo marcar esa distancia? Porque es verdad, por un lado le estás agregando muchísimo valor al estar tan cerca del negocio, pero hay un paso muy cortito entre sentirse que ya sos como casi una unidad de negocios dentro de Meli y tengo pocas chances de, como emprendedor, salir a ofrecer este mismo producto a un competidor de Meli o salir a levantar capital e irme, no sé, a expandirme a la India o a un mercado donde Meli no opera. ¿Cómo manejan esas? Bueno, que era la última parte de la respuesta y que lo mencioné un poco antes. Digamos, para el que quiere hacer Corporate Venture Capital desde la corporación, si bien podés tener en los contratos estos hitos y estos mandatos, tenés que de entrada saber que estás para acompañar y que no podés querer controlar como harías si fuera una unidad de negocios. Con lo cual, y eso tiene que estar muy hablado desde el vamos, porque si no, a la 16ª inversión que queremos hacer, el mercado ya sabe y no vamos a poder invertir en nadie. Con lo cual, te diría que realmente lo escucharon a Andrés antes y creo que eso fue muy transparente. Nosotros entendemos el rol que jugamos y cuando sí queremos exigir ciertas cosas, lo hacemos de entrada antes de haber invertido, porque entendemos que una vez establecida esa inversión, nosotros estamos para acompañar. Y punto. Y hemos dicho que no, en algunos casos, porque no veíamos que ese camino iba a poder recorrerse sin tener conflictos mayores. Y en esos casos lo que hemos dicho es, mirá, no la vemos. Carlos, Qualcomm es probablemente de los más viejos de Corporate VC, que además han pasado por crisis internacionales de Venture Capital y de mercados. ¿Qué lecciones, qué aprendizajes han tenido como organización en el tiempo? ¿Qué se puede aprender o evolucionar desde el Corporate VC? Por el tema de crisis, de economía, cosas así. Bueno, nosotros, como todos, somos inversionistas de largo plazo, ¿no? Entonces, en verdad, por ejemplo, Kate tenía un chart hoy por la mañana. El año pasado, que las cosas ya no estaban bien en Brasil, fue un año récord de inversión en Brasil. Brasil sigue teniendo mucha inversión, por ejemplo. Y básicamente es un buen momento. Típicamente hay muchas empresas que nacen en este periodo, ¿no? Es un buen momento para investir desde el punto de vista de evaluación, etc. O sea, siendo un inversor de largo plazo, típicamente no es un problema. Y no, nosotros, yo estoy allí a 3 años, no estoy viendo en el momento con la queda de las bolsas del mundo afuera. Incluso mi jefe, que es el presidente de Qualcomm Ventures, nos envió, keep going, steady as she goes, we're long-term investors, un email esta semana. O sea, fundamentalmente no cambia nuestro horizonte o las oportunidades. Pero por otro lado, ustedes invierten directamente el balance, no tienen un vehículo independiente, ¿o sí? De balance, lo mismo que en el caso de ustedes. O sea, si viene una crisis o lo que sea, Mercado Libre empieza a irle no tan bien, y esto no es solo Mercado Libre o Qualcomm en general, uno de los, digamos, del lado del emprendedor es importante entender que muchas veces hay fondos de Corporate VC que entran a los mercados cuando están hot, pero después cuando la economía por ahí se retrae un poco, suelen volver a su core business. Entonces no todos los corporate VC son iguales y es muy importante entender cuál es la estrategia, si es una estrategia de corto plazo, si es de largo plazo, por qué están en ese momento, en ese lugar, si están en búsqueda de un retorno financiero, si están en búsqueda de un aprendizaje estratégico, etcétera. Hay como muchas variedades. No puedo hablar por los otros, pero en nuestro ejemplo, ¿no? Qualcomm tiene en el banco hoy como 35 mil millones de dólares, 35 billion, ¿no? Nuestras, por año invertimos como 5 billones o 1.000 millones en R&D. Y en Venture no es más que 200 millones. O sea, en verdad no creo que un hiccup, incluso estamos en un momento pasando por un readjustment interno de Qualcomm, y al momento no hay un impacto significativo en la operación de Ventures. Claro, si nosotros estaríamos invirtiendo como
1.000 millones por año, año após año, creo que en algún momento sí sería necesario revisar nuestra estrategia, pero estamos muy lejos de nuestra capacidad de inversión y hoy, como se dice, bottleneck es nuestra capacidad de ejecutar las oportunidades, no es falta de capital. Antes que me preguntes, en el caso de nuestro Somos Telefónica, estamos acostumbrados a mercados un poco complicados. De hecho, Guaira, Venezuela, funciona hace 4 años y no tenemos en ningún escenario la posibilidad de irnos o movernos o algo así. Y al fin del día lo que vemos es que nosotros somos, o sea, asumo que los tres somos empresas con escalas diferentes, pero con el tamaño suficiente como para pasar un hiccup del mercado. Creo que esa también es gran parte del valor que un estratégico o un corporativo le puede sumar a una startup. La capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo estoy acá, yo estaba antes de empezar a invertir y yo voy a seguir estando a medida que pasa el tiempo. Si vos mirás, todavía justo estaba buscando una anotación que había hecho de una presentación de Romero de UCAP, en el cual decía que los momentos de crisis son tal vez los más interesantes para invertir o para iniciar una startup, porque es en el momento en el cual los hábitos de consumo de la sociedad empiezan a cambiar y es donde vos encontrás donde hay pain points en los cuales vos podés consumar valor. Entonces, cuando sos un inversor a largo plazo, como somos todos nosotros, asumo, o sea, los tres, creo que es claro que no solamente no nos vamos a ir, sino que sumamos valor al emprendedor promedio. Hay una pregunta que me gustaría hacerles a los tres y que me imagino va a ser una respuesta distinta, que es ¿cómo definen el éxito internamente? ¿Cómo les pagan el bonus? Si quieren, yo empiezo porque nosotros probablemente seamos los que lo tenemos menos resuelto eso, ¿no? Por el tiempo que tenemos en el mercado y como les comenté al comienzo, en nuestro caso, el génesis del fondo de Meli y del corporate venturing de Mercado Libre es ayudar a empresas que están apalancándose en nuestro ecosistema, con lo cual cuando nosotros medimos los KPIs, hasta ahora mucho de esto, 2 cosas que lo ha hecho difícil. La primera es las iniciativas y los mandatos estratégicos de Mercado Libre van variando un poco a lo largo del tiempo. Entonces, cuando miro la primer camada de inversiones, la del 2013, y esto es casi mirando hacia atrás, no en el retrovisor, no fue tan planificado así. Mucho tuvo que ver con el apoyo a ciertas categorías a las que estábamos tratando de expandirnos y donde tenía mucho sentido apoyar empresas que de alguna manera podrían volverse como anchor tenants, ¿no? Como catalizadores de más oferta y más demanda en esas categorías. Cuando miro la última camada veo menos de eso y veo cada vez más servicios adicionales a merchants de Mercado Libre. En el medio hubo mucho trabajo en el 2013 con todo lo que era crédito a vendedores y crédito a consumidores. Con lo cual, el objetivo principal siempre es acompañar desde la plataforma abierta las grandes iniciativas que está tratando de impulsar el grupo. Y creo que cualitativamente es muy fácil de comunicarlo, muy fácil de explicar por qué hicimos las distintas inversiones. Cuando tenemos que tratar de bajar eso a KPIs o a algo más programático, la verdad es que es algo que está en construcción y justamente el miedo que tenemos es que eso termine dándole un sesgo al equipo que nos dé menor flexibilidad hacia adelante si el año que viene lo que hay que buscar son empresas, no sé, drones de delivery, por decir algo que no va a pasar, ¿no? Así que lo nuestro es algo en constante flujo y que más que nada trata de apoyar cuál es, no quiero decir estrategia, porque la estrategia nuestra ha sido bastante continua, pero cuáles son las iniciativas tácticas de ese año. A ver, la respuesta corta es nuestros KPIs cambian año a año. O sea, nosotros, Lorena puede sentirse libre de insultarme o de pararse y preguntar delante de todo el mundo qué es lo que va a pasar este año. Pero no, a ver, nosotros medimos el éxito básicamente en 3 ejes.
El éxito tiene que ver en cierto punto con lo financiero porque uno tiene que rendir cuentas. A mí me gusta rendir cuentas, más allá de que los números de la estrategia global de Open Future frente a los números globales de Telefónica no sean relevantes. Creo que cualquier persona coherente tiene que rendir cuentas de sus inversiones. Después, por otro lado, la capacidad de generar negocio para Telefónica. O sea, no sé, por ejemplo, un caso típico es Trocafón, que es la empresa que estaba acá sentada con Quasar. Sí, la empresa estaba sentada con Quasar, que básicamente lo que hace es algo que es muy core para nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacer un buyback de teléfonos porque entra 4G en Brasil y tenemos una startup que se ocupa de eso, o invertimos en una startup que se ocupa de eso. Entonces, básicamente lo que hacemos es generar o sea, empezamos a incorporar o procesos de innovación o procesos que son mucho más eficientes que los nuestros. Esa es otra forma de medir el éxito. Y después, finalmente, la otra pata que tenemos es cómo vamos descubriendo juntos o cómo vamos encontrando tendencias que puedan definir incluso el futuro de Telefónica. Telefónica, cuando uno, o sea, yo cada vez que hablo de Telefónica, todo el mundo dice, bueno, son una cañería. Y la verdad es que no, o sea, tenemos un rango de servicios que son diferentes y al entrar en un mercado dinámico como este, tenemos que tener cierta capacidad de innovación, cierta capacidad de pensar a futuro que en otro momento no hubo en una empresa de este estilo. O sea, si no, todo el mundo dice, la innovación viene del lado de Google o del lado de Amazon, ¿no? Qué sé yo. Cuando en realidad no es así. De hecho, el ejemplo típico que hago es, nosotros invertimos en una empresa que lo que hace es una plataforma de Internet of Things. ¿Vieron el famoso botón de Amazon? Que uno aprieta el botoncito y Amazon te manda tu compra habitual. Nosotros habíamos lanzado eso como 4 meses antes con una cadena de pizzerías en la cual automáticamente la cadena de pizzerías determinaba con un algoritmo nuestro cuál era la pizza. O sea, yo sé que hablar de pizzas es como muy bizarro, ¿ok? Pero tiene una lógica, en serio, yo les juro que esto tiene una lógica. Entonces, analizaba cuál era tu pedido promedio, cómo pagabas en general, si tenías una tarjeta de crédito que la podías asociar vía web a una plataforma, y lo único que hacías era pasar por tu heladera, porque todo el mundo pone el imancito en la heladera, y apretabas el botoncito, y el botoncito se encargaba de ponerse rojo, que estaba haciendo el pedido, se ponía verde cuando había cargado a tu tarjeta de crédito, y empezaba a titilar cuando la pizza estaba en camino. Entonces, claro, son pequeñas cosas que nos permiten ver, ok, ¿sabes qué? Se pueden automatizar ciertos procesos, esos procesos ayudan a que no haya interacción humana en cosas repetitivas, etcétera. Y está bueno, porque, a ver, al fin del día terminan siendo productos y servicios que nosotros agregamos a nuestra oferta comercial y está bien. Y la verdad, apoyar aparte el crecimiento de ecosistemas, para nosotros es crucial. Para nosotros no es muy diferente. O sea, en primer lugar, éxito financiero. Porque si no tenéis buenos resultados financieros a largo plazo, la función tendrá problemas de se sostener, ¿no? Entonces, este es número 1. Somos inversionistas, es importante tener resultados, risk return adjusted, resultados buenos, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, siempre es muy difícil medir. Es difícil medir y cuantificar. Puedes decir direccionalmente hace sentido y funcionó, ¿no? Un ejemplo, nosotros invertimos en 2005, 2006 en una empresa que se llama InventSense. Ellos fueron los primeros a crear los giroscopios, acelerómetros que fueron en Nintendo Wii, se recuerdan, ¿no? Nintendo Wii. Esta tecnología migró para el smartphone, ¿no? Y hoy prácticamente todo smartphone tiene esta tecnología y hoy puedes tener juegos por ejemplo, que utilizan esto o este teléfono si lo if I shake it, the camera goes off, etc., ¿no? Entonces eso es muy interesante porque esta tecnología fue incorporada en nuestra plataforma, ¿no? Hay varios otros ejemplos como este. Otro ejemplo, por ejemplo, en Brasil somos inversionistas en 99 Táxis. 99 Táxis hoy tiene más de 100,000 taxistas en Brasil. Y cuando nosotros invertimos, tenían 3,000 taxistas en la plataforma y la gran mayoría con un chiquito Android de 3 pulgadas con prepago. Hoy, un número muy grande de motoristas, de conductores, tiene un Android de 5 pulgadas con 4G, porque con el servicio mejor
tiene más servicios, tiene más jobs, consigue hablar con el servidor más rápido, o sea, tiene más corridas. Esto trae dinero a ellos, trae dinero a Telefónica, y, o sea, todo el ecosistema está más rico. 100.000 es suficiente, yo creo que sí, porque es una aplicación muy interesante, ¿no? Y tenemos varias otras, estamos haciendo inversiones, por ejemplo, con el mercado de motoboy en Brasil, que es más grande do que el mercado de taxi, por ejemplo. O sea, hay muchas oportunidades y nuevamente, si pones si haces la cuenta, quizás financieramente solo por esto no hace sentido, pero creo que es una buena inversión y que tiene un impacto estratégico muy bien, muy bueno. Ahora en un minuto vamos a abrir para preguntas, así que vayan pensando si tienen preguntas para hacerles al panel. ¿Cómo es la relación con coinversores de un corporate VC? Son hermosa. Lo digo acá para que quede grabado, magnífica. Por ejemplo, en Argentina tenemos unos coinversores en e-commerce que son pero maravillosos. Nos hacen sentir cómodos. De hecho, yo empecé a vender cosas con mi mudanza a Madrid para ocuparme de Guaira a través de Mercado Libre, usando Nubimetrics para mejorar. A ver, esto es, creo que para el corporate venturing y especialmente empresas que están empezando a dar los primeros pasos, es fundamental. Entonces, ¿cómo lo pensamos nosotros? Hay ciertos elementos del proceso y la cadena de venture capital que nosotros no íbamos a poder hacer bien, y menos aún con este modelo tan interno que tenemos. Una de ellas que identificamos desde el vamos era el deal flow y el prospecting de proyectos. Entonces, inmediatamente lo que hicimos fue buscar a Guaira, de quienes también estamos tremendamente contentos, pero así también puedo hablar de otros con los que también estoy contento. Sí. Es una celosa. Veo. Tenemos acuerdos con NextDP y claramente identificamos entonces que la parte de prospecting era fundamental, encontrar socios que tenían más capacidad en ese frente. Entonces ahí fue fundamental. Y creo que pensando hacia adelante probablemente se replique eso, donde nos demos cuenta que nosotros es menos probable que podamos acompañar como lo hace Qualcomm, ¿viste? un B, un C, un D round, tal vez llegamos a un A. Entonces también sería interesante en muchos casos poder co-invest con gente que sabemos que puede acompañar cuando haga falta, porque nosotros probablemente no. Pero eso significa, por ejemplo, que si yo soy emprendedor y tengo un producto que creo que le puede servir a Mercado Libre, ¿debería hablar con Guaira o con NXTP o puedo ir directo a ustedes? No deberías, o sea, podés venir directo. Justo el caso de Nubimetrics, que él nos llegó a contar esto, pero Nubimetrics fue interesante porque cuando Nubimetrics se acerca a Marcos, básicamente Marcos lo que le dice es: mira, ¿por qué no vas a la próxima convocatoria de Guaira, que estamos trabajando con ellos, y entras por ahí? Entonces funcionó muy bien en el sentido que ellos ya tenían el funnel preparándose y nosotros en ese momento es donde estaba los cañones puestos, en esa camada que podría o no entrar vía Guaira. No, hay excepciones, pero claramente creo que desde nuestra perspectiva el coinversor es fundamental, porque hay muchas partes que nosotros no vamos a poder hacerlo desde el vamos muy bien, y hay gente que está en este mercado hace más tiempo y del cual nosotros tratamos de apalancarnos. Sí, o sea, saliendo del caso de Mercado Libre, creo que la necesidad de que existan coinversores o la necesidad de que exista esta competencia en el mercado, específicamente en un mercado como el de Latinoamérica, donde el funnel de startups no es grande, donde el deal flow es complicado, donde o sea, todo el mundo habla de Latinoamérica como un solo mercado, pero vos tenés 17, 18 diferentes regiones legales, no sé cómo se dice, pero diferentes países, eso. Yo sé que esto alguien lo va a ver grabado y o sea, diferentes países, no sé, jurisdicciones, en serio, por favor, que no me despidan. Volvamos todos para atrás, esperen que les borro la memoria. Es un nuevo servicio de telefónica.
O sea, tenés 18, 19 países en los cuales tenés que encontrar socios y partners y formar parte de un ecosistema. O sea, yo creo que el famoso give back que dice, del que habla Endeavor, yo creo que en esta región es necesario, porque sin tener alianzas, sin tener las alianzas correctas, sin tener los socios correctos, sin entender que hay un karma en la vida, se te hace muy difícil poder estar en esta industria. Esta industria es demasiado chica como para tratar de no tener coinversores o socios o tener partnerships con diferentes jugadores. Nos pasa incluso en el caso de Wire, en el caso de Open Future, nosotros estamos en 12 países, 12 jurisdicciones diferentes. Estamos en 12 países, pero o sea, con Telefónica estamos en muchos más y también tenemos partners en diferentes regiones. Entonces, yo creo que tener coinversores siempre es un plus, si están alineados en su propósito o en su visión. Estoy de acuerdo. Un nombre para nuestra industria es company building, ¿no? Entonces, cuando tenéis más personas, otros grupos juntos en la mesa, trabajando con la empresa, puedes ayudarlos a más con esfuerzos complementarios. O sea, claramente, un inversionista puramente financiero tiene cosas que nosotros no tenemos como inversor estratégico y viceversa, ¿no? Entonces, creo que es muy rica la experiencia. Claro, tener 10 inversionistas puede ser un problema, y con cosas simples como agendar una junta, ¿no? Pero 2, 3, y conforme la empresa va creciendo, puede tener un poco más, y creo que es positivo. Un tema que históricamente, no sé si ustedes tienen esa experiencia o no, pero históricamente, hace mucho tiempo, los corporativos eran vistos como, número 1, dumb money, 2, muy lentos, ¿no? Y creo que la gran mayoría de los más activos, por lo menos, pasaron a ser más ágiles y claramente más profesionales. O sea, todos tienen profesionales que son bastante senior y que tienen experiencia, etcétera, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, nosotros no pedimos ningún derecho especial, no right of first refusal, no right of first offer, no nada, ¿no? No tenemos un side letter, o sea, nosotros agimos como un inversionista financiero y traemos cosas que nuevamente inversionistas puramente financieros quizá no tienen, ¿no? Pero yo creo que la relación puede ser típicamente es muy positiva. Agradecemos al panel, muchas gracias.